predestinación, el conocimiento absoluto de Dios, oh Eterno, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Eterno, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Salmo 139 versículo 1 al 6. El atributo omnisciente de Dios, es decir su total conocimiento, guarda relación con un aspecto muy importante de entender, se trata de la dimensión en la que Él se encuentra, y la dimensión en la que nosotros vivimos. El hombre, como parte de la creación física, está limitado por el espacio y el tiempo, en cambio Dios no está limitado por ninguno de ellos, de modo que puede ver en una línea de tiempo hacia atrás o hacia adelante en nuestra existencia, como dice David, detrás y delante me rodeaste, y tal conocimiento es alto para nosotros y de difícil comprensión, al igual que cuando se habla de su omnipresencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139 versículos 7 al 12. Dios es espíritu y no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio, de modo que es omnisciente y omnipresente. Teniendo estos dos atributos podríamos afirmar que nadie ni nada escapa de Él, de manera que todo está bajo su control, incluyendo cada una de las almas del hombre. Este conocimiento anticipado de Dios hizo posible concebir las siguientes palabras que iban dirigidas a Jeremías, y al rey David, escribir acerca de ello en una manera detallada y sorprendente: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139 versículo 13 al 16. En otra parte de la Escritura leemos como Dios, teniendo este conocimiento anticipado de los hechos, da detalle de lo que haría un rey con el imperio que lo precedía y la reconstrucción de Jerusalén, y no solo eso, sino que hasta le llamó por su nombre, Ciro, casi 200 años antes de su nacimiento. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. No teman, ni se amedrenten, ¿no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías capítulo 44 versículos 7 y 8. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Isaías capítulo 46 versículo 9 al 11. Así dice el Eterno, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo el Eterno, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, séquense, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. Isaías capítulo 44 versículo 24 al 28. Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha,
para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Eterno, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy el Eterno, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Eterno, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo el Eterno soy el que hago todo esto. Isaías capítulo 45 versículo 1 al 7. En el año 539 a.C., la ciudad de Babilonia cayó en manos de los medos, y los persas cuyo rey era Ciro el Grande. Una ciudad fuertemente amurallada, cuyo interior tenía un doble muro de 7 metros de ancho, y la separación entre ellos era de 12 metros. Había rejas de hierro sumergidas en el río Éufrates donde terminaban las murallas. Ciro hizo desviar las aguas del río, y de esta manera entró su ejército por debajo de las murallas. Escogidos antes de la fundación del mundo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 3 al 11. Antes de que fuéramos creados, Dios ya nos conocía. Conforme a este conocimiento Él determinó nuestro destino previamente, el cual sería la adopción como hijos de Él por medio de la obra de rescate de su Hijo Jesucristo. De modo que también recibimos herencia suya. David escribió en uno de sus salmos: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Nuestra herencia es Jesucristo, y juntamente con Él tenemos parte en el reino de Dios. David, hablando proféticamente de Jesucristo, dijo: pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Asimismo nosotros, los que nos abrazamos a la verdad, al evangelio de nuestra salvación y creyendo en él recibiremos nuestra herencia, la cual consiste en reinar juntamente con Jesucristo como está escrito en el libro de Apocalipsis, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 y 10. En el libro de Daniel se detalla la visión que tuvo el profeta. Él contempla la sucesión de imperios de toda la historia humana, desde Babilonia hasta el imperio final del Anticristo. Ve cómo poco tiempo después el Anticristo es destruido, y se da el juicio a favor de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Finalmente ellos reciben el reino juntamente con Jesucristo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel capítulo 7. Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual les llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes, y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones, y les confirme en toda buena palabra y obra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 al 17. La predestinación de la cual habla Pablo se refiere a nuestra salvación primeramente por medio de la fe, y después por una santificación mediante el Espíritu Santo de Dios, el cual es nuestra garantía de que somos hijos de Dios, y tenemos salvación hasta el rescate de nuestra herencia adquirida, pues el Espíritu Santo Dios lo da a quienes le obedecen. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14. Después del proceso de salvación somos glorificados, y nuestro cuerpo es transformado a un cuerpo semejante al de Jesucristo. David escribió en los Salmos, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 17 versículo 15. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8 versículo 29. El apóstol Pedro nos dice también que nosotros fuimos elegidos según el conocimiento previo de Dios para ser salvos por medio del pacto en la cruz. Y esto no de nosotros porque quien nos eligió fue el mismo Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Juan capítulo 15 versículo 16. No debemos confundirnos en esta parte de la Escritura cuando se dice que Dios escogió a los que tendrían salvación, de manera que lleguemos a pensar que no tenemos libertad de elección o que si alguien que quisiera alcanzar salvación no tuviera la oportunidad de ser escogido por Dios, pues la predestinación es conforme al conocimiento previo de la elección que cada uno hizo de hacer lo bueno o hacer lo malo, de creer y obedecer a Dios o de no creer ni hacer lo correcto. Cuando una persona oye el mensaje del Evangelio y cree en él, Dios comienza una etapa de salvación. Antes de este punto cada uno de nosotros actuamos con el libre albedrío, es decir que somos libres de elegir hacer lo bueno o lo malo. Una persona que actúa correctamente y posee un corazón aceptable delante de Dios es la que él ya previamente conoció y sabía el camino que tomaría, por lo tanto pudo ser predestinada para salvación. Sin embargo, aquella persona que actuó inicuamente desagradando a Dios no puede ser predestinada para salvación si jamás se arrepintió de su mal proceder. Es un error pensar que Dios es injusto cuando se dice que Él eligió a unos cuantos, pues todos tienen la oportunidad de arrepentirse y creer en el Evangelio de salvación. Ahora, si hablamos que fuimos predestinados para salvación, y que ésta no puede perderse, es otro error, pues la salvación es un proceso que culmina hasta que seamos transformados a semejanza de Jesucristo. Mientras estemos en este cuerpo corruptible, somos vulnerables al pecado, por tanto Pablo nos dice que cuidemos de esta salvación, y también se lamenta de su propio cuerpo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 7 versículo 24 y 25. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 4. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2 versículo 12. Vemos entonces que al comenzar el proceso de salvación, la persona aún tiene libertad para elegir de llegar al final de la carrera o desertar, en ningún momento nuestro libre albedrío es alterado. Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sin embargo, sabemos que la ley del pecado gobierna nuestro cuerpo, la tendencia natural es hacer lo malo, pero la persona que se ha creído en la palabra de Dios, Él le ha dado una ayuda para vencer y llegar al final, a saber el Espíritu Santo de la promesa, Él es quien nos ayuda a pelear la buena batalla y terminar nuestra carrera, tal cual lo hizo Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Y si el Espíritu Santo es nuestra garantía de que somos salvos, debemos glorificar a Dios en esto, pues no solamente tenemos esta ayuda, Dios además nos dice en su palabra que los mismos ángeles están a nuestro servicio para cuidar que alcancemos nuestro destino, ya que el enemigo acecha como león rugiente buscando a quien devorar, mas el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos capítulo 1 versículo 13 y 14. Y una vez más Pablo nos anima a seguir firmes en la fe a pesar del fuego de prueba que nos venga durante nuestro proceso de salvación, pues nos dice que ya hemos vencido mediante la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, pues Dios en amor nos predestinó para esto, y nos dará la corona de vida si permanecemos fieles a su palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos capítulo 8 versículo 35 al 39. Vemos entonces que los cristianos pasamos por un proceso de 3 etapas para alcanzar salvación, en las cuales debemos de permanecer firmes en fe y esperanza. Justificación. Dios nos dice que no hay justo, ni siquiera uno hay que haga lo bueno, y que por obras nadie será justificado delante de Él, sino por medio de la fe en Jesucristo. Todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, pero los que creyeron en Él fueron justificados por medio de su gracia, es decir, el favor inmerecido de la salvación mediante la obra de redención de Jesucristo. Romanos capítulo 3. Santificación. Ser santo significa apartarse del mal para dedicarse a Dios, pues la palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11. También se nos manda glorificar a Dios en nuestros cuerpos, pues son parte del cuerpo de Cristo y son templo del Espíritu Santo. Por tanto debemos cuidar lo que se come, el decoro al vestir, en la salud y el arreglo personal, además de crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Glorificación.
Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Romanos capítulo 13 versículo 11 y 12. El proceso de salvación culmina cuando el creyente es transformado en un nuevo ser, es decir, en el arrebatamiento, cuando este cuerpo corruptible sea convertido en incorruptible, y ya no esté sujeto a la ley del pecado. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 50 al 53. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 18. El justo juicio de Dios. Y tú, hombre, quien quiera que seas juzgas y al hacerlo traes condenación a ti mismo haciendo aquello que juzgas, y piensas que escaparás del juicio de Dios. ¿O será que también enjuicias a Dios al menospreciar las riquezas de su benevolencia, paciencia y generosidad, ignorando de este modo que Dios te conduce a arrepentirte? Por tu dureza de corazón amontonas ira para el día de la ira, y la manifestación del justo juicio de Dios. Gloria, honra e inmortalidad es el pago de los que buscan hacer lo bueno y son obedientes a la verdad. Tu palabra es verdad, pero ira y enojo, gran aflicción y angustia a los que aman la injusticia, sin excepción de nadie. Si han pecado sin conocimiento de la ley de Dios, así perecerán, pues serán juzgados por la ley de su conciencia, y aquellos que han pecado conociendo las ordenanzas de Dios contenidas en su palabra, por ella misma serán juzgados. Y no son justificados aquellos que oyen la palabra de Dios, sino los que la hacen. Porque los que no conocen de Dios y sus leyes, aún así hacen por naturaleza lo que está escrito en la ley, siendo justicia para sí mismos, pues esa ley está escrita en sus pensamientos siendo testigo su conciencia, y defensor su razonamiento en el día que Jesucristo juzgará a los hombres. Tú que te glorías en la ley de Dios y dices conocer de él, te haces llamar judío, maestro e instructor de la ciencia y la verdad, tú enseñas a los demás y no te enseñas a ti mismo, tú predicas lo que se debe de hacer, y no lo haces deshonrando de este modo a Dios, y por causa tuya es blasfemado su nombre entre las naciones. La circuncisión es válida solo si guardas la ley, pero si aquel que es incircunciso guarda esta ley, le es contado esto como circuncisión. Entonces él te condenará a ti que con el conocimiento de la ley, y tu acto físico de circuncisión eres un transgresor de ella, de modo que no es judío el que es circuncidado en lo exterior, sino aquel cuya circuncisión es la del corazón y en su espíritu. Romanos capítulo 2. La salvación es por fe y no por obras. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Romanos capítulo 9 versículo 30 al 32. Vemos aquí que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo, en él aguardamos sus promesas. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 versículo 1. En este contexto podemos entonces inferir lo siguiente, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia no importa cuántas buenas acciones hagamos, porque muchos se pueden vanagloriar en esto, con tener buenas obras querer ganarse el cielo y correr tras la recompensa. Pero Dios nos dice,
No importa cuánto corras o cuánto quieras llegar a Dios, si no es por medio de la fe en Jesucristo no se puede, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y en otra parte de la Escritura también se menciona que, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7 versículo 22 y 23. Pues no son las obras las que llevan al cielo, pero tampoco quiere decir que no debamos hacer buenas obras, todo en su orden. Primeramente creímos en el mensaje de salvación, después somos engendrados por medio del Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen, y cuando se ha nacido de nuevo la persona lleva frutos, que son las buenas obras. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mateo capítulo 7 versículo 17 y 18. Bendito el varón que confía en el Eterno, y cuya confianza es el Eterno. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8. A Jacob predestiné y deseché a Esaú. Había una promesa de salvación para el mundo que era por medio de la descendencia de Abraham, es decir, la promesa de un Salvador en la línea genética, Jesucristo, descendiente de David, descendiente de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Isaac engendró gemelos mellizos, y ellos aún no habían nacido, y no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la predestinación permaneciera, no por obras sino por aquel que lo llamó. Romanos capítulo 9. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos capítulo 9 versículo 12 y 13. Esaú siendo el primero que nació, le correspondían los derechos de primogenitura los cuales eran traspasados de generación en generación en los hijos mayores, por tanto correspondía a Esaú llevar en sus descendientes estos derechos que eran a saber la doble porción de tierra, el sacerdocio y el cetro. Sin embargo Esaú despreció la primogenitura y el derecho fue pasado a Jacob, su hermano menor, cuyo nombre profético significa, el que suplanta. En el libro de Jacer se narra que Esaú salió a cazar al desierto, y se encontró con Nimrod al cual le dio muerte, sus hombres lo persiguieron y él llegó a su casa preocupado, exhausto y listo para morir de la angustia, y se encontró con Jacob al cual le dijo, he aquí yo he de morir en este día, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis capítulo 25 versículo 29 al 34. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos capítulo 9 versículo 14 al 16. Esto ha sido piedra de tropiezo para muchos que han creído que Dios es injusto al elegir a unos y desechar a otros, pues como se dijo al principio, Dios en su conocimiento previo sabía cómo iba a actuar Esaú y no solamente él, sino su descendencia. De Esaú provienen muchos de los islámicos que son un pueblo sanguinario y aborrecedor del Dios verdadero, como hemos visto en el escenario mundial, es gente terrorista y genocida. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, por tanto, vivo yo, dice el Eterno, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Ezequiel capítulo 35 versículos 5 y 6. Por ello Dios aborreció y desechó a Esaú, porque sus obras eran malas delante de él, y escogió a la descendencia de Jacob para que por medio de Jesucristo fueran benditas todas las naciones de la tierra. Esaú tuvo libre elección de actuar debidamente,
pues conocía la ley de Dios, sin embargo la profanó. Sigan la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, les estorbe, y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren que no desechen al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12 versículo 14 al 29. Vasos para honra. La Escritura dice que a Faraón Dios lo levantó para mostrar su poder, y su nombre fuera anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer endurece. Entonces dirás, ¿por qué actúa de este modo y quién ha resistido a su voluntad? Sabemos de antemano cómo actuó el rey de Egipto con el pueblo hebreo. Simplemente es otro ejemplo de cómo Dios deja actuar libremente a la persona, y él con el conocimiento previo de su conducta, decidir conforme a su soberanía, utilizar a Faraón como vaso de deshonra. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Romanos capítulo 9 versículo 20 al 24. Por tanto hemos de seguir todo el consejo de Dios, si oyeran hoy su voz. No endurezcan sus corazones, pues muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No sean como los israelitas en el desierto donde tentaron a Dios y él les dijo, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Que no haya en nosotros ningún corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque hemos sido partícipes con Cristo para estar firmes en él como al principio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de las naciones. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8 al 11.